Saludos a todos y todas. Mi nombre es la licenciada Leslie Correa Cordero. Yo soy el licenciado Alberto López Merlán y esto esto es Entre Colegas. Hoy tenemos una invitada de alto calibre y sinceramente las palabras se me quedan cortas al decir esto. Y es que esta letrada, esta licenciada, no solamente cuenta con una vasta trayectoria en lo que es el mundo, ¿verdad? El mundo legal o en el que estamos nosotros los juristas, sino que incluso ha tenido la oportunidad de postular ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que es el más alto foro judicial que decide para Puerto Rico. Así que, sinceramente, nos sentimos en el día de hoy galardonados en contar con la presencia de la licenciada Jessica Méndez Colbert. Saludos a ustedes y a la audiencia y agradecida por la invitación. No, de agradecidos estamos nosotros, de verdad que es un deleite tenerla aquí y sabemos que la conversación que vamos a tener va a ser muy provechosa, no solamente para la profesión legal, sino para todas esas estudiantes y estudiantes que están pues evidentemente al borde de comenzar a pagar nuevamente y pues que se puedan reestructurar. Esperemos que sí, que les pueda servir de mucha ayuda. Sí. En lo específico, personas que nos ven o que nos escuchan, recuerden que estamos en YouTube, estamos a través de Spotify. También no olviden, importante, si les gusta nuestro contenido, denle like, denle share, suscríbanse, compártanlo, porque semana tras semana vamos a estar trayendo invitados de altura. Leslie, antes, qué bueno que lo dijiste, porque si no sabemos que Wilton después nos coge fuera de aire y tú sabes, así claro, que muy bien. Claro. Pues en el día de hoy específicamente vamos a estar disertando o hablando sobre lo que son los préstamos estudiantiles, ¿verdad? En qué consisten los mismos, qué nos lleva a tomar la decisión de adquirir esta deuda, cuáles son las alternativas que tenemos con el gobierno federal, y por eso es que nadie mejor que Jessica para hablar sobre este tema en el día de hoy. Así que antes de entrar en el tema, te pregunto, Jessica, y esta es siempre la pregunta más difícil que tienen que contestar nuestros invitados. Si tuvieras que decir de manera sencilla quién es la licenciada Jessica Méndez Colbert, ¿qué tuvieras que decirnos? Es difícil, sí, porque a mí no me gusta hablar de mí. Pero a mí siempre me ha gustado pensar que Jessica Méndez es una abogada joven. Claro. que apasionada por las causas sociales. Claro. Y en ese sentido, pues siempre me gusta estar del lado de lo que es justo. Y así he escogido las cosas que he querido trabajar, que he querido litigar, y así es que terminé con préstamos estudiantiles, porque es una necesidad, con los asuntos de quiebras y luego con la quiebra del país, ¿verdad? Porque también estoy siempre muy comprometida con nuestro país. Y así pues terminé siendo la abogada boricua hasta el día de hoy más joven en haber postulado en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en representación de nuestros trabajadores y trabajadoras en unos procesos tan importantes como lo que fue pues, los comienzos de la Ley Promesa. Y bueno, casos laborales, defendiendo personas que han sido despedidas, que han sido discriminadas. Y el asunto de las quiebras, que es la parte más gratificante de la práctica. Y en lo personal, pues, me encanta el rock y Bon Jovi. Eso es algo que todo el mundo tiene que saber de mí. Dato súper importante. Y Doug Glover, por supuesto. No. Definitivo, rompiste el molde con eso. No, pero ese detalle yo personalmente no lo sabía, pero súper interesante que seas la licenciada más joven en postular ante SCOTUS y por una causa, o sea, que a todos nos beneficia en la isla. Así que de verdad que la admiramos en ese aspecto, sinceramente. Tenía 33 años y 5 o 6 años en la profesión. Cuando pues Leslie, tenemos esperanza. Claro, se puede. Y actualmente, ¿a qué se está dedicando la licenciada Méndez? Bueno, pues tengo varios proyectos. Desde el 2024 comencé lo que es Student Loan Advisors, que es una firma legal virtual dedicada exclusivamente al tema del asesoramiento sobre préstamos estudiantiles. Realmente que yo conozca, pues no hay compañeros abogados o abogadas en Puerto Rico que se dediquen a lo técnico de este tema, más allá de ser una deuda, ¿verdad?
Así que comencé eso desde el 2024, aunque llevo trabajando casos de préstamos estudiantiles desde el 2016. Y también estoy en un proyecto con mi socia, la licenciada Zoe Negrón, que se llama Selfie, que es Consultoras de Estrategias Legales y Financieras Integrales, que es un proyecto, también una firma legal, pionera en el sentido de nuestro enfoque feminista para empoderamiento de mujeres y profesionales jóvenes, en donde pues proveemos asesoramiento legal y financiero sobre negocios y finanzas personales. Y en Student Loan Advisors, ¿están brindando servicios en Puerto Rico y Estados Unidos, solamente en Puerto Rico? ¿Hacia qué jurisdicciones se extiende? Sí, como es una práctica bien dinámica y no estamos hablando de tribunales ni abogados del otro lado, y mucho menos jueces, pues podemos atender personas en toda la isla. Yo tengo clientes en Vieques. Yo estoy físicamente en Ponce, pero tengo clientes en Vieques. He tenido personas, consultas desde California, compañeros que estudiaron conmigo que ahora están en la diáspora. Así que no tenemos una limitación de jurisdicción, siempre que tengan préstamos estudiantiles federales o privados. Y puedo dar fe de lo que dijo Jessica. En estos momentos ella es la única que se está dedicando a esta práctica que va dirigida a lo que es la orientación sobre los préstamos estudiantiles, que en definitiva, si ustedes deciden confiar en los servicios de ella, lo están haciendo no solamente... o no estarían confiando solamente en una profesional preparada, sino en la única que lo está haciendo actualmente en Puerto Rico, y eso es bien importante. Sí, no, yo tengo que anunciar que posiblemente aquí tienes un cliente, porque yo recientemente ahora en mayo me gradué de un LLM y ya me están llegando los emails de que prepárate que vas a tener que pagar. Pero me alegra que estén haciendo eso, porque en la realidad, como Leslie dice, o sea, es un servicio que por lo menos en Puerto Rico yo no lo veo muy presente, no lo veo y es muy necesario. Y es muy necesario. Aquí, ¿quién no tiene préstamos estudiantiles? O sea, seamos realistas. La realidad es que por más que tú provengas de una familia de dinero, casi siempre todos los estudiantes van a terminar tomando un préstamo. Así que, yéndonos por esa línea, le pregunto, licenciada, ¿cuántos tipos de préstamos estudiantiles existen? ¿O hay alguna diferencia entre esos préstamos? Eso es importante, porque sí hay distintos tipos de préstamos, pero de ordinario cuando nos graduamos no sabemos qué tenemos. Y de ordinario no nos graduamos con un solo préstamo. Siempre vamos a tener típicamente más de un préstamo, pues porque se otorgan por semestre o por año académico, dependiendo. Los podemos dividir en dos grupos grandes: préstamos estudiantiles federales y préstamos estudiantiles privados. Dentro de los federales, pues hay distintos tipos, porque depende del programa bajo el cual se hayan otorgado, el año en el que se hayan otorgado. Ahora lo más común son los que se conocen como direct loans, que son préstamos que otorga directamente el gobierno federal. Así que ese es tu acreedor, ¿verdad? Aunque hay otros actores en el proceso, que los podemos hablar ya mismo. Y ahí está el concepto de los préstamos subsidiados y los no subsidiados, que lo que significa es que el subsidiado, mientras la persona está estudiando, el gobierno federal cubre esos intereses, de manera pues que no va creciendo la deuda desde el día 1. Y los no subsidiados, entonces pues se van acumulando esos intereses, aunque no necesariamente te los cobren porque estás estudiando. Hay otros tipos de préstamos que todavía están por ahí, para que aquellos de nuestra audiencia que no necesariamente se acaban de graduar y que llevan un tiempito, que son préstamos FEL. Le llaman FEL porque son, y ahora la sigla así de memoria, pero es el Federal Family Education, something like that. Okay. Esos préstamos FEL son distintos porque en su momento los otorgaba una institución privada, el dinero lo ponía una institución privada, pero son garantizados por el gobierno federal. Y quien tenga de esos préstamos, pues debe llamarme, porque esos préstamos, ese programa ya no está vigente, pero siguen por ahí. Y esos préstamos no necesariamente cualifican para todos los programas, planes de pago o programas de condonación de deuda. Y pues no son tan beneficiosos. Por ejemplo, durante la pandemia, en el COVID, se paralizó todo el cobro y la acumulación de intereses, pero esos préstamos FEL no les aplicaba
no caían bajo el CARES Act. Y muchas de esas personas ahora están viendo que eso, sin darse cuenta que esos préstamos cayeron en default, en incumplimiento. Así que hay otros tipos, ¿verdad? Pero los principales son esos direct loans y los FEL, y entonces los privados, que en el grupo de los privados pues realmente son préstamos que son educativos, pero que los otorga un banco, una institución financiera privada, y que no están para nada garantizados por el gobierno federal, y esos son los más terribles. Esos son los otros actores a los que estaba haciendo referencia. Cuando hablaba de los actores, me refiero a que está en el contexto de los federales, está el gobierno federal, el Departamento de Educación, quien es el acreedor, pero están los servicers, que son las compañías que administran los préstamos. Y eso pueden ser distintas compañías. Ahora mismo les puedo mencionar que está Ed Financial, Advantage, Mojila y otros más, Inelnet. Y otros más por ahí. Ustedes quizás han escuchado de Sallie Mae o Navient, Sí. que son los más famosos, y es lo mismo. Sallie Mae y Navient es lo mismo, se cambiaron el nombre por mala publicidad. Ellos tienen privados y tienen federales también. Y pues ya han salido de los federales por eso mismo, por los problemas legales que han tenido y litigación, etcétera. Pero el servicer es importante porque es esa compañía que te va a contactar para cobrarte. Entonces tú vas a recibir comunicaciones tanto de Student Aid, que es el Departamento de Educación, como de tu servicer, que puede ser Moela, puede ser Nelnet, puedes tener hasta más de un servicer, dependiendo del tipo de préstamo que tenga. Y tener comunicación directa con esos servicers es importante porque a ellos es a quien tú les pagas, ellos son los que te mandan la factura, con ellos puedes ver el estatus del préstamo. Así que es bien importante saber quién es tu servicer. Y en el caso de los servicers, las ganancias que me imagino que ellos generan por esto, porque lo harán a modo lucrativo, ¿las cubre el gobierno federal o las tiene que pagar el estudiante que solicitó el préstamo? Dentro de los préstamos como tal no hay cargos ¿verdad? Que se le impongan al deudor o deudora por el servicer, pero definitivamente sí, ellos están haciendo dinero por allá cuando le otorgan el contrato y parte de cómo se ha desarrollado la crisis de préstamos estudiantiles es por ese interés de lucro que tienen los servicers, que entonces pues hacen recomendaciones o no hacen recomendaciones a las personas para mantenerlos en esa deuda o para alargar el término de esa deuda mediante consolidaciones y ese tipo de cosas, que es parte de lo que ha contribuido a que pues tú tengas todavía personas que llevan 20, 25 años con su deuda estudiantil todavía vigente y sin miras a saldarla pronto. Claro. Y te pregunto, Jessica, ¿verdad? Y te lo pregunto es porque me imagino que en tu día a día tú trabajas con personas y yo quiero que de una manera u otra las personas que nos ven tengan en cuenta cuáles son los factores que deben considerar en el momento de decidir si van a tomar un préstamo o no. ¿A qué entiendes que se debe el hecho de que una persona diga, mira, voy a solicitar un préstamo estudiantil? La realidad es que, lo hablábamos ahorita, sin esos préstamos muchas personas no pueden estudiar. Y en el caso de Puerto Rico, qué bueno que tenemos la Universidad de Puerto Rico, que muchas personas pueden obtener sus estudios a nivel de bachillerato y con la beca suficiente, podría ser suficiente, o si no, pues no hay que desembolsar tanto dinero para obtener una educación de calidad, ¿verdad? Yo soy colegial, tengo que decirlo, el colegio de Mayagüez, antes, ahora y siempre. Pero se da mucho que, por lo menos yo con los clientes que veo a diario, que son préstamos allá a nivel graduado, para estudiar Derecho, para estudiar Farmacia, Medicina, obviamente, doctorados en Psicología, you name it. Porque ya eso pues son típicamente instituciones privadas o incluso a nivel UPR pues es más costoso el crédito, ¿verdad? Pero igual podemos verlo desde bachillerato si la persona va a una institución privada. Así que sin eso pues no podemos obtener ese grado que la sociedad nos dice tienes que ir a la universidad para poder generar ingresos y ser un profesional y poder continuar con tu vida. Así que si no estuvieran esos préstamos, no lo podríamos hacer. Y yo nunca le digo a la gente, no los tomes. El problema no es el préstamo. El problema es no saber manejarlos.
que es muy diferente, porque podemos hablar un poco, podemos hacer comparaciones luego, pero esto no es un préstamo personal cualquiera, que tú tienes un pago fijo, un interés fijo, y tú tienes a una institución financiera que ya tú sabes a quién tú le vas a pagar. Esto no es así. Entonces, el problema se ve más en que las personas no saben cómo manejarlo, y no por culpa de ellos, sino porque el mismo sistema está diseñado de manera tan complicada que no lo podemos entender. Y por eso yo empecé con esto. Porque cuando yo me gradué, empecé como abogada en el 2014, yo dije, no, yo soy abogada, yo sé de esto, yo puedo entender esto, y resultó que no cometí los mismos errores que cometen mis clientes ahora, y ahí fue que dije, bueno, pues vamos a estudiar esto para ver cuáles son las complejidades y cómo podemos ayudar, ¿verdad? Porque, pero era primero para ayudarme a mí y luego entonces pues Claro. terminé con esta práctica ya más especializada. Y qué bueno que que usted está mencionando eso, porque le queríamos preguntar, o sea, en base a su experiencia, yo me imagino ya la respuesta, pero ¿cómo usted ve a sus clientes? O sea, los clientes que son personas así como nosotros normales que no se dedican a esos temas específicos, ¿cómo usted ve que ellos manejan esta situación de los préstamos, y qué tan importante para usted es que estos clientes o estas clientas busquen a una persona como usted para que los pueda guiar en ese proceso? Pues mira, si supieras que la mayoría de mis clientes son abogados y abogadas y médicos. Porque, pues como decía ahorita, es difícil entenderlo. Pensemos en esto, ¿verdad? Estamos hablando de un préstamo que yo lo tomé mientras era joven, sin crédito, y empecé a estudiar, y estoy estudiando 4 o 5 años y no me tengo que preocupar por eso, hasta que entonces de repente a los 6 meses tengo que pagar esto, y puede ser una deuda, ¿verdad? Sustancial, $100,000. Los médicos terminan con $300,000 sin problema, o sea, porque es que eso es lo normal. Así que estamos hablando de personas que, para empezar, no necesariamente tienen el tiempo de manejar esto. De sentarse a ver a quién es que yo le debo y cuánto debo. Y por otro lado, son personas que también, si están comenzando, ¿verdad?, adentrándose en la fuerza laboral, pues a lo mejor ni siquiera tienen el salario que necesitan para poder hacer los pagos, pero no conocen las alternativas que podrían tener. Y entonces tú llamas al servicer y le dices no puedo pagar, y te dan una orientación a media, o te dicen cosas distintas dependiendo de quién te contestó cuando llamaste, y pues se genera demasiada confusión. Y claro, al ser deudas tan grandes, tan altas, pues nos encontramos también con personas que se bloquean. Como Claro. pasa, ¿verdad? Cuando tenemos situaciones financieras difíciles, pues no quiero bregar con eso, mire para el lado. Y en algún momento bregaré con eso. Y en algún momento es que pasan los meses, pasan años. Y luego entonces, pues las consecuencias de un incumplimiento en un préstamo estudiantil son muy severas en comparación con lo que puede ser una deuda regular, ¿verdad?, de un préstamo personal. Y tienes otro tipo de cliente que a veces quien te está llamando es mamá o papá. Preocupado porque sus hijos o sus hijas pues tienen esta deuda que saben que no pueden pagar en estos momentos, y entonces pues usualmente pues llaman primero mamá o papá, y entonces hacemos la reunión familiar para discutir este tema. Okay. Y para que nuestro público, entiendan la seriedad del asunto, ¿cómo pudiera afectar a una persona, o sea, el hecho de tener préstamos estudiantiles para, por ejemplo, comprar una casa, financiar un vehículo? ¿Cómo lo pudiera afectar el hecho de tener una deuda de préstamo estudiantil? Puede afectar si no están bajo control. Porque, como decía ahorita, es más de un préstamo. Así que si tú caes en incumplimiento, en todos esos préstamos son múltiples anotaciones negativas en tu crédito, versus cuando tienes un préstamo personal, pues que te anotan pues incumplimiento en ese, ¿verdad? Aquí tienes múltiples. Por otro lado, mucha gente se preocupa por el monto de la deuda, ¿verdad? Que si tengo el crédito comprometido, pues mira, no necesariamente. Esa es una de las cosas que erróneamente, ¿verdad?, pensamos, pues porque tengo 300,000 o 100 y pico, que es lo normal que podemos ver por ahí en otras profesiones, pues tengo el crédito comprometido, no me van a aprobar nada. Pues no necesariamente. Siempre y cuando esos préstamos estén bajo control, estén en repayment, se estén pagando, whatever that means, porque pagándose puede ser un pago bien bajo, puede ser un pago alto, depende.
pues no necesariamente afectan, sino que abonan a que la persona tenga crédito, porque tienes diversidad en el crédito. No solamente tienes tarjetas de crédito, sino tienes tarjetas, préstamos personales, tienes el préstamo estudiantil que te da diversidad. Y por otro lado, pues tienes historial de pago a tiempo, si los tienes bajo control. Para una casa, por ejemplo, ocurre mucho, que podemos hablar luego sobre los planes de pago. Si el plan de pago está en cero o si estamos en una prórroga, pues entonces el préstamo, el banco hipotecario no va a considerar como que ese préstamo está en cero, aunque para efectos del préstamo estudiantil está al día y tú estás pagando cero. Para efectos del banco hipotecario te van a decir no, eso sabemos que no va a ser así por el resto de la vida, así que te voy a aplicar el 1% de la deuda, como si eso fuera lo que estuvieras pagando. Y en un préstamo de 100,000, pues ya tienes un pago de 1,000 mensual ahí. Y eso puede hacer que no cualifiques. Pero hay formas de manejar eso, porque eso es lo bueno de este tipo de préstamo, que como tenemos alternativas, pues podemos modificar esos pagos para que entonces pues podamos llevarle otra realidad al banco de que mira, sí, esto es lo que se está pagando, ya no es cero. Y entonces ahí pues podemos cualificar para ese tipo de préstamos. Así que sí, ayuda a tener los préstamos. El problema es tenerlo bajo control. Así vi que mencionó un término de los 6 meses y por ahí va mi pregunta. Es ¿cuándo es que uno entonces comienza a pagar estos préstamos estudiantiles una vez se gradúa? Bueno, de ordinario tenemos ese periodo de gracia, que son los 6 meses que comienzan a contar una vez nos graduamos. Eso suena chévere, pero para algunas profesiones no hace mucha diferencia, porque tomemos abogados y abogadas, que nos graduamos y nos encerramos para estudiar para la reválida. Tomamos la reválida, ponle en septiembre, pero no te llegan los resultados hasta noviembre. Luego tienes que esperar por el Tribunal Supremo para juramentar como a febrero, más o menos, que fue mi experiencia. Pues cuando vienes a ver, se te han pasado los 6 meses y tú estás preocupada con estudiar para la reválida y de momento ya te empezaron a cobrar el préstamo. Pero sí, son esos 6 meses donde no te cobran el préstamo para que, en teoría, pues tú puedas conseguir un trabajo en ese periodo de tiempo y estar ready para poder pagar el préstamo, cosa que sabemos que no necesariamente es tan fácil. No, y en el caso de los médicos, que a veces, casi siempre tienen que hacer especialidades y subespecialidades, que eso les toma años para que ellos puedan ver un buen flujo de ingresos. Sí. En el caso de los médicos, por ejemplo, mientras están haciendo esa residencia, que reciben un ingreso, pero que es un ingreso relativamente bajo, pues muchas veces esos periodos de tiempo podrían contarles a ellos para lograr los meses que tienen que acumular para el perdón de deuda. Y estamos hablando de años que podrían ir acumulando, pero eso pues no se lo explican. Y eso podría estar en riesgo ahora con la nueva administración de Trump, que vamos a hablar sobre eso. ¿Y cómo podemos verificar, Jessica, cuál es nuestro servicer? ¿Quién es la compañía que está administrando nuestra deuda? Eso es bien importante porque este tema, pues como muchos otros, se presta para fraude. Y la cantidad de personas que yo veo que me escriben o me dan forward, licenciada, este email que recibí, y cuando yo miro termina en hotmail.com y es fraude totalmente, pero le están ofreciendo la condonación de la deuda y todo eso porque usan cosas que podrían ser reales para mezclarlo con ese esquema de fraude. Pues, ¿cómo sabemos? La página de studentaid.gov es la fuente principal donde usted tiene que tener su cuenta, sus credenciales, porque ese es el Departamento de Educación. Y obviamente es la página oficial. Ahí ellos siempre van a poner, en el homepage, te lo ponen cuando tú haces login, te van a poner quién es la compañía, que es el servicer. Si tienes más de uno, te los ponen con el enlace de esa página. Entonces, ahí tú te cercioras de que ese es tu servicer y de ahí vas al servicer y haces tu cuenta también. Pero wow, qué peligroso, ¿verdad? Hoy en día los fraudes se las ingenian y personas vulnerables. Sí. Porque claramente a mí me llega un email así que me dicen que me van a condonar los préstamos y me vuelvo loco, no pienso. O sea, así que qué bueno que lo mencionas para que entonces todas esas estudiantes estén pendientes a eso. Y le pregunto, esto es una curiosidad mía, o sea, ¿hay algún límite económico, algún tope en cuanto a la otorgación de los préstamos? O sea, te dicen, puedes tomar prestado, pero hasta aquí.
Sí, sí, y eso varía dependiendo del programa académico, de lo que la persona esté estudiando. Por ejemplo, puedo hablar de mis años de derecho, que el año permitían hasta 22.500. Creo que todavía está igual. Me parece que sí. Así que, pero esos son los préstamos regulares, direct loans. Ahora, aquel que necesitara préstamos adicionales, pues hay unos préstamos que son direct también, pero le llaman direct plus, que son cuando se te agotó el límite, agotaste el límite de préstamo que puedes recibir para ese año, pues entonces puedes utilizar el plus, que claro, tienen otras cosas buenas, cosas malas, ¿verdad? Tienen intereses más altos, no necesariamente cualifican para todos los programas, pero sirven para, por ejemplo, hay gente que los toma para estudiar para cuando están estudiando para la reválida o para viajes de verano, que son por crédito, Claro. y ese tipo de cosas. Pero sí, todo va a variar dependiendo de la profesión. ¿Y desde cuándo comienzan a acumular intereses simultáneamente el Direct Loan y el Plus, o en momentos distintos comienzan a acumular intereses? Desde el inicio comienzan a acumular los intereses. De hecho, los plus podrían cobrarlo antes de que la persona se gradúe. Lo que pasa es que, pues, muchas veces el mismo servicer, ¿verdad? Como tienen ese historial de que la persona está estudiando, pues se hace un deferment automático, pero sí podría ocurrir que algunos te los cobren antes, o si tienes periodos en que dejaste de estudiar, aunque después volviste, podrían haber algunos que no necesariamente estén cubiertos. Ya que entraste en ese término, Jessica, que es muy utilizado en esto, ¿verdad? O lo conocen, lo escuchan mucho las personas que toman préstamos. Si pudieras explicarnos en arroz y habichuelas, o sea, en palabras coloquiales, ese término de deferment, porque tengo muchos compañeros que dicen, pero ¿y qué es esto de deferment? Sí. Hay dos términos, deferment y forbearance. Ok. En esencia son prórrogas. Lo que ocurre es que todo va a depender el motivo de esa prórroga. Por ejemplo, si yo estudiaba, me gradué, empecé a pagar o me están cobrando los préstamos, pero después volví a estudiar, pues los préstamos caen automáticamente en esa prórroga académica, ¿verdad? Porque estoy estudiando. Hay algunos que hay que solicitarlos, otros que no hay que solicitarlos, como cuando estoy estudiando. Y la diferencia es eso, es por qué lo solicito. Yo puedo solicitar un deferment por economic hardship, ¿verdad? Porque tengo una situación económica difícil, por ejemplo, no estoy trabajando, o puedo solicitar un forbearance, que es esa prórroga, porque cuando yo hago la matemática entre los pagos que tengo de préstamos estudiantiles, incluyendo si tengo privado, y mi ingreso, pues no da. Puede ser porque estoy en servicio militar, por alguna condición médica, así que hay distintos. Pero también hay forbearance específicamente que te los ponen mandatorios, que es que tú no lo pediste, el servicer te lo puso por alguna razón específica, como que hiciste una solicitud de plan de pago y en lo que te la proceso te pongo en el forbearance. O lo que está pasando ahora, que sé que hay muchas personas que están en forbearance ahora mismo y nunca lo solicitaron, y es por motivo de la litigación que hay pendiente sobre los planes de pago y pues la guerra entre republicanos y demócratas, que sé que vamos a entrar en eso, pero antes de eso, lo importante a saber sobre un deferment, un forbearance, es que se acumulan los intereses. Entonces, si tienes una prórroga, especialmente en el forbearance, tienes una prórroga que te puede durar hasta 12 meses, te la conceden hasta por 12 meses y muchas veces son bien liberales en eso, pero durante ese tiempo se te están acumulando los intereses que se capitalizan, que quiere decir que después que termina el periodo, se añaden esos intereses al principal. Por lo tanto, tu principal aumentó y de ahí para adelante los intereses te los están cobrando sobre un interés más alto. Así que es una bola de nieve. Así que ese es el cuidado que hay que tener con el forbearance y el deferment. También son oportunidades limitadas, no puedes estar toda la vida pidiendo deferment o forbearance porque se agotan. Y es el error más común, entre los errores más comunes que veo. Que, pues no puedo pagar, pues pido un deferment, pido un forbearance. Pero se te acumularon los intereses y habían otras alternativas de planes de pago más razonables que no tenían necesariamente esa consecuencia de simplemente pues paralizar esto en el tiempo mientras que se van acumulando intereses.
Por eso es que es importante orientarse, a ver qué... Y cuando digo orientarse, ojalá y fuera con el servicer. Pero, pues, eso es lo que hemos visto, ¿verdad? Que no necesariamente te orientan, te dicen, sí, te aprobamos el forbearance, no tienes ni que llenar un formulario. Y entonces, pues, las consecuencias, aunque te dicen sí, se te va a acumular el interés, pues, pero tú no sabes que tienes otras alternativas y las tienes. Claro, ¿no? Y ahí hay tal vez un posible conflicto de interés porque estás poniendo a una persona que se supone que genera dinero con eso, pues tal vez no te va a querer ofrecer. No estoy diciendo que esa sea la práctica. Esa es la práctica. Pero bueno, pues ya está confirmado. Esa es la práctica. Sí. Así que, pues por eso, entonces, para eso la tenemos usted aquí. Para eso es que entonces también le soltamos a esas personas que están en esta situación que se instruyan con usted posteriormente. Y entonces ahora dirigiéndonos también ya más o menos al temita político. Sé que mencionamos Trump. Nosotros sabemos que con el presidente Biden, pues hubo una paralización en esas acciones de cobro. Pero al parecer bajo esta administración, eso como que no va a pasar. ¿Nos pudiese explicar cómo las políticas del presidente Trump pudiesen afectar a las personas que tienen préstamos estudiantiles? Mira, a medida que ha ido creciendo la deuda estudiantil, la crisis de deuda estudiantil en Estados Unidos, pues el tema se ha convertido más político. Y vamos, que estamos hablando de un tema importante. La deuda de préstamos estudiantiles es la segunda más alta de consumidores en Estados Unidos después de las hipotecas. Me corregirás. Y antes de las tarjetas de crédito. ¿Cómo? ¿Es trillonaria? Sí. Wow. Sí. 1.7 por ahí es que va. Wow. Trillones, que en español se supone que le llamamos billones, pero trillions, sí. Trillions. Por encima de las tarjetas de crédito. Entonces, pues, se ha convertido en un tema bien político la batalla entre republicanos y demócratas todo el tiempo. Los republicanos no creen en los programas de perdón de deuda porque, pues, eso es taxpayer monies y toda esta cosa, pero para algunas cosas sí, para otras cosas no, ¿verdad? Y los demócratas pues están tratando de flexibilizar la cosa y también de atender el problema. Pues cuando llega Biden, recuerden que también estamos en todo este proceso de la pandemia, pues con la aprobación del CARES Act, que estableció muchísimos medidas de alivio, no solamente en el contexto de los préstamos estudiantiles, pero en los préstamos, pues, se paraliza el cobro, se paraliza la acumulación de intereses, y entonces eso mientras duró la pandemia. Y como les dije ahorita, para los préstamos federales, direct loan, porque para los FEL eso lamentablemente no aplicó, mucho menos para los privados. Pues resultó entonces en que las personas estuvieron 3 años sin pagar sus préstamos estudiantiles y sin que se le acumularan esos intereses. Hasta que eso termina en octubre de 2023, que a partir de esa fecha comienza el repago. Pero en el interín, la administración de Biden estableció muchísimos programas, porque no fue nada más que uno, para tratar de atender la crisis. Uno de ellos fue el perdón de deuda de hasta $20,000, eran entre 10 y 20,000, dependiendo de si usabas BKPL o no, que lo hacen mediante una ley federal que era el HEROES Act, que es una ley de emergencia. Y entonces, pues claro, todo esto es derecho administrativo, ¿verdad? Cuestionar si el secretario de Educación tenía o no tenía la autoridad para establecer un programa como este de condonación de deuda que le iba a costar al gobierno federal tanto y tanto. Y finalmente ese es el issue que llega al Tribunal Supremo de Estados Unidos, que Biden versus Nebraska, porque varios estados demandaron para que pues se cancelara este programa. Y finalmente, pues sí, lo cancelaron. Mediante argumentos y utilizando una legitimación activa ahí que yo entiendo que no procedía, pero bueno, eso es para filosofar en otro momento. Pero esa es una de las cosas que trató de hacer la administración de Biden, pero hay otras cosas, como por ejemplo, si tú llevas 20 años con tus préstamos y has estado entre prórrogas, deferments y planes de pago por ingreso, pues no necesariamente te ha contado todo el tiempo que necesitas acumular para lograr eventualmente ese perdón de deuda. Pues uno de los programas voy a contar de manera retroactiva todo ese tiempo. Ese está vigente, ese ha pasado por debajo del radar. Y sí, podrías tener personas que estén bien cerca de lograr el perdón de la deuda porque le acreditaron tiempo que no contaba antes. ¿Y cuánto tiempo es? Va a depender, son 20 o 25 años dependiendo del plan de pago, y aquellas personas que trabajen en el servicio público o entidades sin fines de lucro
bajo el mismo programa podrían lograr el perdón de deuda antes, en 10 años o 120 pagos. Pero una de todas estas cosas de las controversias con esto de la administración de Trump es versus Biden, ¿verdad? Es el plan de pago SAVE. La administración de Biden modifica uno de los planes de pago por ingreso que ya existía para entonces convertirlo en lo que ahora se llama SAVE. Y con esa actuación, pues crearon un programa más económico que pudieras tener el forgiveness en menos tiempo, dependiendo del balance de la deuda, podía ser hasta en 10 años. Y los republicanos dijeron, no, para ningún lado que va. Y entonces demandaron. Al demandar, eso todavía está a nivel de tribunales apelativos, pero por la demanda, los tribunales federales apelativos dictaron una orden de injunction, que se fue más allá de lo que incluso le pedían los demandantes y entonces le impide al Departamento de Educación poner en vigor no solamente el plan de pago SAVE, sino todos los planes de pago por ingreso. Entonces, quien quería estar en un plan de pago por ingreso no lo podía solicitar porque ni siquiera estaba disponible el enlace en la página de internet. Literal, lo vinieron a activar nuevamente hace menos de un mes. Y entonces, pues, por todo este revolú, el departamento se vio obligado a decir, tienes que poner a todo el mundo en prórroga. Entonces, aquí tenemos personas que llevamos, porque me incluyo, desde julio del año pasado más o menos, en prórroga mandatoria, porque no se podía implementar el plan de pago por ingreso. Poco a poco han ido liberando algunas cosas, ahora se puede solicitar otra vez, pero pues ha dejado a la gente en un limbo. Entonces tú entras a la página del servicer y te dice no payment due. Ah, pues perfecto. Y te dice waiting for administrative forbearance. Ah, perfecto, pero ¿y hasta cuándo? Entonces estamos en ese proceso de que, pues, se supone que ahora en agosto pues se pueda ir a solicitar o entrar a otro plan de pago, pero el SAVE va a morir. Se los digo. No hay manera de que el SAVE sobreviva a base de los argumentos que están presentando y de la composición del tribunal y pues todos estos rollos, ¿verdad?, que hay en la política allá. El SAVE no va a sobrevivir y se podrían ver en riesgo los otros planes de pago por ingreso también. Así que ahora mismo estamos en un suspenso. Es así. Se puede ya solicitar otro plan de pago. Hay la alternativa de solicitar uno de ellos que estaba amparado en una legislación distinta y por eso pues pensamos que el tribunal no puede decir, pues mira, que él también se va porque esa ley no era objeto del challenge, ¿verdad?, dentro de los casos, pero hay proyectos de ley ya en el Congreso que están, que se aprobó ya por la Cámara, me parece que fue, que están buscando modificar completamente todo este sistema de los préstamos estudiantiles y los planes de pago y la condonación, obviamente. Mencionas que el direct loan, ese proviene del Departamento de Educación Federal. Correcto, sí. Y me corregirás, según ha trascendido a la palestra pública, el presidente Trump no es muy amigo de esa agencia. No, lo quiere eliminar por completo. Vamos a suponer que no tenemos el Departamento de Educación Federal. ¿Cómo eso nos pudiera beneficiar o perjudicar con los préstamos estudiantiles? Lo que han dicho es que quieren pasar los préstamos al Small Business Administration, al SBA. Que para mí sería terrible porque, vamos, son préstamos bien complejos. O sea, todo lo que los programas que estamos hablando aquí de perdón de deuda, de plan de pago, eso no es porque sí, es porque surge de la legislación federal, del Higher Education Act. Entonces tú vas a poner a SBA a manejar estos préstamos que, vamos, que hay que enmendar la ley porque la ley dice es el departamento quien va a administrar y manejar todos esos préstamos. Sería un despelote porque no tienen el expertise para manejar este tipo de préstamo con todos los programas. Es con los servicers y es un problema porque los servicers no necesariamente interpretan las cosas como corresponde y entonces por eso es que uno te dice una cosa, otro te dice otra cosa. Sería un despelote. Y ya, entonces le pregunto, o sea, acercándonos a este escenario en el que estamos, ¿cómo las personas se pudiesen preparar para afrontar este escenario, los pagos que van a tener que hacer? ¿Qué pudiesen hacer para prepararse mejor? Bueno, hay varias cosas. Yo siempre
y esto fuera del contexto de préstamos estudiantiles, realmente, siempre es importante tener un fondo de emergencia. Que hacer esa costumbre que no la tenemos necesariamente como sociedad de ahorrar, porque nos han metido lo de consumir y consumir y consumir, pero no ahorrar. Así que ahorrar lo que sea, lo que se pueda. No tienen que ser $1,000, pueden ser empezar con 20, con 100, con 200, lo que sea, para tener ese fondo de emergencia. Claro. Que si hay una emergencia, sea con los préstamos o sea con lo que sea, ya lo tienes. Y si no, pues perfecto, porque puedes poner ese dinero en una cuenta que te pague intereses más altos y te va creciendo poco a poco. Y bueno, eso es una de las cosas. Lo otro es tener esas cuentas al día de, ¿verdad? Con el acceso de Student Aid y de los servicers, porque tienes que saber quién es tu servicer, porque pueden cambiar. De hecho, entre las tantas cosas que han pasado con la pandemia es que cambiaron los servicers también. Entonces tú tenías a uno y de repente terminó la pandemia y tienes a otro. Así que asegúrate de que tienes el acceso a las cuentas y de que puedes ver ese último estatus. Y a base de eso, pues entonces oriéntate, ya sea con el servicer, ya sea con alguien, ¿verdad? Como yo, que te pueda explicar cómo moverte. Y lo otro es que hay que aprovechar ahora, antes de que la legislación cambie, a solicitar el plan de pago que te corresponda, a salirte de la prórroga que estés para que empieces a contar tiempo para el perdón de deuda por 100, 2, 3 años lo quitan. O sea, que son cositas que no puedes dejar, especialmente ahora que ya está nuevamente disponible solicitar los planes de pago, pues no te quedes en la prórroga esperando que te digan para dónde te van a mandar o qué vas a hacer, ¿verdad? Hay que ser bastante proactivo en esto. Déjennos saber en los comentarios qué tipos de struggle ustedes han pasado con los servicers, pero me uno a las palabras de Jessica. Llámenla, que para eso ella está aquí, para poder ayudarnos. Miren lo fluida que ella ha estado en la conversación, así que más que probado ha estado el conocimiento que ella tiene en cuanto al asunto, que de hecho, a la pregunta que voy ahora es porque mi papá tenía este dicho y él decía: lo que uno mide lo controla y lo que uno controla lo puede cambiar. ¿A qué voy con esto? ¿Cómo yo puedo saber cuánto yo debo exactamente? Pues esa información va a estar disponible en Student Aid, pero donde más actualizado está es en la página del servicer, que siempre va a haber un account summary y un loan details, y entonces ahí uno puede ver cuánto es lo que uno debe por préstamo y en el agregado, ¿verdad? Pero sí adelanto que en el caso de los préstamos estudiantiles, el balance es importante para yo decidir si yo me voy por la ruta de pagar o la ruta de condonar. A veces ese balance es tan y tan alto que yo lo que necesito es lograr ponerme en el camino correcto para la condonación de esa deuda. Y entonces ya ahí deja de ser tanto sobre el balance en sí, porque ese balance va a seguir creciendo, sino de yo cumplir con los requisitos para la condonación de lo que sea la deuda, X cantidad. Versus que si el balance es una cantidad más manejable, pues entonces sí puedo hacer esa planificación financiera para yo sacar lo que tengo que sacar aparte para poder pagarlo y saldarlo, y tener en cuenta cuánto tiempo eso me va a tomar. Ok. Y yo sé que, pues, obviamente uno nunca quiere llegar, yo por lo menos en lo personal nunca quisiera llegar a este escenario, pero practicando el derecho de quiebra, pues a veces uno entiende que, pues, es una opción y no es tal vez lo peor del mundo. Obviamente tiene sus cosas positivas como sus cosas negativas. Así que te pregunto, porque sé que también eres una abogada que practicas quiebras y eres excelente en eso que practicas. ¿La quiebra es una opción para estas personas? Podría serlo. Mucha gente piensa que es como si fuera ya conocimiento general que los préstamos estudiantiles no caen en la quiebra. Yo entrevisto personas para quiebra todo el tiempo y le pregunto, ¿cuáles son sus deudas? Y me dicen todas las deudas y no me dicen los préstamos estudiantiles. Y le digo, ¿y tiene préstamos estudiantiles? Ah, sí, pero eso no cae en la quiebra. O sea, ya la gente lo sabe. La realidad es que no es tan así. El problema con las quiebras y los préstamos estudiantiles es que cuando tú radicas un caso de quiebras, para tú poder
descargar, que es decir, eliminar los préstamos estudiantiles, pues tú tienes que llevar unos procesos adicionales, porque no es meramente incluirlos en la deuda, en la lista de deudas y ya entonces pues se eliminaron. No, porque hay una disposición del Código de Quiebras que dice que no son descargables, salvo que tú pruebes lo que el Código de Quiebras dispone, que es el undue hardship. Que en arroz y habichuela significa que siempre y cuando tú puedas comer, aunque sean migajas de pan, pues te vas a quedar con la deuda estudiantil, no la vas a descargar, ¿verdad? Porque es un estándar bien, bien alto para tú poder establecer que esos préstamos, si te obligan a quedarte con ellos y pagarlos, pues te crean ¿verdad? Que te provocan esta situación financiera tan terrible que la tienes ahora y que persiste en el futuro y que pues no puedes, por lo tanto hay que eliminarlos, pero es bien difícil probarlo. Entonces por eso es que la gente, porque históricamente pues ha sido tan difícil, el código no define lo que es undue hardship, así que ha sido a base de legislación, no de legislación, sino de jurisprudencia, de lo que han resuelto los tribunales para entonces pues decir si se descarga o no se descarga. Y los tribunales han sido bien restrictivos con eso y entonces pues ha sido difícil. Y es que también es costoso porque tú tienes que presentar lo que se llama un adversary proceeding, que es una demanda dentro del caso de quiebra, donde entonces tú demandas al gobierno federal o demandas al acreedor privado, ¿verdad? A la institución financiera privada, para entonces llevar todo un proceso de demanda, contestación a demanda, descubrimiento de pruebas, juicio, para que eventualmente entonces el tribunal decida si se cumplen los elementos para descargar la deuda. Y ha sido difícil, pero sí quiero que rompamos con eso un poco. Porque están pasando muchas cosas, están cambiando los programas, podrían cambiar más. Y en ese sentido, podría ser que la quiebra sea la única alternativa al final del camino para algunas personas. Es difícil cualificar para los préstamos, descargar los préstamos, pero no es algo que debamos decir, mira, no, lo descarto. Hay abogados de quiebra que ven los préstamos estudiantiles y simplemente no los tocan, no lo consideran. Y podría ser una alternativa. Y algo que puedo decir quizás bueno, no bueno de la administración, pero bueno de lo que está pasando, es que como parte de las iniciativas de Biden que me preguntabas ahorita, también se establecieron unas guías para que el Departamento de Justicia, que es quien ve el caso cuando ya estamos a nivel de quiebra, pues pueda lograr acuerdos transaccionales, a un settlement, en lo que respecta a los préstamos estudiantiles. Entonces ahora el gobierno tiene unas guías de que el deudor me va a proveer esta y esta información y si se cumplen estos criterios, pues hay un proceso estándar donde yo puedo, Departamento de Justicia, recomendarle al tribunal que dicte el discharge. Y eso facilita el proceso de descargar de deuda estudiantil federal. Esto no le aplica a los privados. Y digo que bueno de lo que está pasando porque eso se implementó dentro de la administración de Biden y la administración de Trump lo ha mantenido. No me preguntes por qué, pero toquemos madera que eso se mantenga y que pues que facilita de manera considerable el proceso para descargar un préstamo estudiantil federal. Ya afirmarás o negarás estas palabras, pero para yo probar un undue hardship, ¿tendría que contratar a un abogado? Mira, aquí en Puerto Rico se dio un caso una vez, de Ponce, de hecho, donde la persona estaba por derecho propio. Pero eso es la excepción. Realmente sí hace falta tener un abogado o una abogada que te represente en el caso, porque son muchos los factores que hay que probar. Ahí hay que tomar en consideración pasado, presente y futuro, que me refiero a que tú tienes que probar que tú tuviste buena fe de pagar esos préstamos y que hiciste lo que tenías que hacer, pero pues no se pudo. En el presente, ¿cuáles son tus circunstancias ahora en términos de ingresos, de gastos, etcétera? Y en el futuro, de que esa situación persiste. Pero más allá de eso, el entorno familiar, tu capacidad para generar ingresos, si tienes alguna condición médica que pueda ser degenerativa, o sea, tantas y tantas cosas que no es meramente un caso sobre el monto de la deuda, el interés y lo que yo puedo o no puedo pagar. Es más complicado. Y te pregunto, además de obviamente el glorioso discharge, o sea, ¿qué otros beneficios pudiese
tener para una persona que está en esta situación radicar una quiebra? Sabemos que al menos en los pleitos normales de quiebra está el automatic stay. Y entonces, y también hay una diferencia entre capítulo 7 y capítulo 13 cuando estamos hablando de estas deudas estudiantiles. Sí, bueno, el automatic stay le va a aplicar también a los préstamos estudiantiles, así que por ese periodo, desde el momento en que se radica la quiebra, pues la persona tiene el alivio, ¿verdad?, de que no está recibiendo constantes gestiones de cobro, porque son así, o sea, el servicer llama, mandan cartas de cobro y se puede evitar las consecuencias del default, que en un préstamo estudiantil son terribles, porque especialmente en el federal, porque el préstamo estudiantil federal, si la persona cae en default, que quiere decir que está en incumplimiento por más de 270 días, ellos pueden embargar salarios con meramente enviar una carta de notificación de embargo, y si pasan 30 días y tú no contestaste y no hiciste nada, el embargo de salario llegó para quedarse. Se pueden hacer cosas para removerlo, pero vamos, que te pueden embargar hasta el 25% de tu salario sin ir al tribunal. Que pensemos, otra deuda, si yo debo tarjetas de crédito, préstamos personales, me tienen que demandar, pasar por el proceso judicial, tener la sentencia, esperar que sea final y firme, luego pedir la ejecución de esa sentencia para entonces hacer ese embargo. Aquí no, aquí te mandan la carta y te embargan. Pueden embargar seguro social, que eso no es embargable por otro tipo de deuda, pero en el caso del préstamo estudiantil sí. Así que si tú estás en una situación en la que, claro, considerando también otro tipo de deudas que tengas y toda tu situación financiera, tú cualificas para una quiebra, pues entonces tú evitas esas consecuencias. Y a lo que me preguntas sobre la diferencia del 7 y el 13, pues el capítulo 7 es un capítulo de eliminación total de las deudas. Lógicamente el discharge no le va a aplicar al préstamo estudiantil a menos que se lleve este adversary proceeding que mencioné. Pero por lo menos en el contexto del 7, pues logras ese alivio del automatic stay mientras esté vigente la quiebra. En el caso del capítulo 13, que lo que se hace es un plan de pago, tú podrías establecer dentro de ese plan de pago que se continúe pagando el préstamo estudiantil, de manera que aunque no descargas la deuda, pues durante ese proceso, que te va a durar 5 años, 60 meses, pues por lo menos puedes ir abonando a esa deuda. O si no se hace nada, que mucha gente pues realmente no hace nada, pues por lo menos no tiene gestiones de cobro mientras están esos 60 meses, aunque sí se acumulan los intereses y, ¿verdad?, va a crecer el balance al final de la deuda, de la quiebra. Pero ciertamente la quiebra va a dar algún beneficio cuando hay préstamos estudiantiles, y si se logra el discharge. Yo tengo dos casitos ahí pendientes que vamos a ver si lo logramos, porque ojalá que sí. Yo iba a dar una conferencia de quiebra donde quería hablar sobre el guidance que les mencioné para ver si se estaba usando. Pues le pedí al Tribunal de Quiebras, a la Secretaría, que me diera la información, ¿verdad?, de si se habían presentado casos. Esto se entró en vigor en el 2022. Yo di la conferencia en el 2023 y no se había usado ninguno de los casos, no se había usado los guidance en ningún caso, pero es que tampoco habían habido casos de descargo de préstamos estudiantiles sin siquiera usar las guías. O sea, es que no lo hacen, no lo consideran. Y específicamente, Jessica, ya que trabajas varias vías para poder manejar esta deuda, ¿cuál entiendes que es la más efectiva? Y cuando voy a hablar de la efectividad no me refiero meramente a lo económico, de que salga más barata, más cara, sino, por ejemplo, en cuanto a, vamos a decirlo así, obtención de resultados. ¿Cuál vía resultaría más efectiva? ¿La quiebra o trabajar directamente con el servicer para ver un plan de pago? No, yo creo que la vía extrajudicial, ¿verdad? Trabajar todo esto fuera de un proceso de quiebra, porque eso es lo bueno de los préstamos estudiantiles. Hay tantas y tantas alternativas, porque tú puedes combinar entre que primero pues vamos a ponerte en una prórroga en lo que cambia tu situación financiera, para entonces después ahí vemos cuál es el mejor plan de pago. Hay consolidaciones que podrían significar que cualifiques para unos beneficios a los que no cualificabas antes. Cuando estás en default, hay programas de rehabilitación que te permiten establecer un acuerdo de pago por unos meses específicos para entonces literal rehabilitar ese préstamo. Y por otro lado, pues no todo el mundo cualifica para una quiebra. Y la quiebra, aunque yo
machaco todo el tiempo, ¿verdad? Que tenemos que ver la quiebra como un derecho y como una solución a nuestra situación financiera, más allá de tenerle miedo, ¿verdad? A las consecuencias que pueda tener, porque todo lo que hacemos en la vida tiene consecuencias, pero la quiebra te permite un nuevo comienzo, ¿verdad? Dentro de lo que es tu futuro financiero. Así que no es que lo descarto, pero es que es más difícil cualificar para la quiebra y después para descargar el préstamo estudiantil que trabajar esto de manera extrajudicial, orientándote y entonces cuadrando cuáles son los planes de pago, lo que fuera. Ahora yéndonos más general a lo que son las quiebras, ¿qué debe hacer una persona antes de erradicar una quiebra? O sea, sé que hay unos pasos, hay unos prerequisitos. ¿Nos pudiese dar luz sobre eso? Usualmente la quiebra siempre va a ser la última alternativa, ¿verdad? Siempre tratamos de ver pues cómo puedo bajar gastos, cómo puedo adquirir un ingreso adicional, qué puedo saldar, qué no. Pero ya cuando hay que considerar una quiebra es porque pues todas esas otras alternativas se han agotado. Sí es importante pues uno tener claro cuánto yo me gano, porque te sorprendería la cantidad de personas que uno le pregunta, bueno, ¿cuánto es su ingreso? No saben cuánto se ganan. No necesariamente están claros de cuáles son sus gastos y mucho menos, ¿verdad?, de todas las deudas, porque algunas son viejísimas. Así que hay que irse organizando en ese sentido para entonces ver si realmente esto es para mí. Por otro lado, cuando uno está ya considerando erradicar una quiebra, pues uno no puede explotar las tarjetas de crédito porque, ¿verdad? Hay un concepto de buena fe que es bien importante, de que yo estoy haciendo este proceso de buena fe porque pues fui desafortunada y esta es la alternativa que me queda para poder tener ese nuevo comienzo, ¿verdad? Así que no podemos o explotar las tarjetas o deuda nueva o empezar a tratar de salir de cosas, poner a nombre de otra persona. El carro se lo puse a nombre de mi tío para que no se vea afectado dentro de la quiebra. La gente se cree que con eso resuelve el problema y lo hace peor, porque el síndico de quiebra va a preguntar y puede ir hacia atrás en el tiempo, 1 o 2 años, para verificar qué transacciones ha hecho esa persona para salir de bienes que puedan ser objeto del proceso de quiebra. Así que esa es la mejor recomendación, pero sobre todo eso, ¿verdad? Estar consciente de qué es lo que yo tengo y si no me resultó otra alternativa, las tarjetas ya están demasiado altas, pues entonces atrévase a consultar sobre la quiebra, porque la gente sí le tiene mucho miedo y con razón, ¿verdad? Nos han enseñado, tengo que pagar las deudas. Antes, en los tiempos de antes, si no pagabas las deudas te cortaban las manos. O sea, hay un miedo ahí a que no quiero ser irresponsable, de que no quiero ser mala paga, pero hay que entender que la quiebra es un derecho. Claro. Y aprovecharlo en ese sentido. Entonces, el primer paso es hacer la consulta. No, añado, o sea, yo creo, y me corriges porque tú sabes más que yo del tema, pero la quiebra, el sistema de quiebra que nosotros tenemos en Puerto Rico, que es pues obviamente el integrado por los Estados Unidos, muy pocos países yo creo que lo tienen. O sea, me parece que en la Unión Europea, por ejemplo, en España, o sea, no hay esa posibilidad de descargar deudas. No estoy diciendo que es que te vayan a meter preso por deudas, pero sí ciertamente mi parecer es que tenemos una oportunidad, tenemos unas opciones que tal vez en otros lugares del planeta no tendríamos, que las deberíamos considerar. Son sistemas distintos definitivamente, sí. Y en este caso lo que tenemos que pensar también es que el código de quiebras no solamente vela por los derechos de los deudores y deudoras, sino también de los acreedores, ¿verdad? Para asegurarse de que haya un plan de pago que no discrimine entre acreedores y que se les pague en igual condición dependiendo del tipo de deuda que tienen, pero a la misma vez proteger a los deudores y deudoras de esas prácticas predatorias que pasan todo el tiempo cuando tú tienes acreedores llamándote a cualquier hora, que hay leyes federales que impiden eso, que prohíben eso, pero igual te llaman a la hora que sea de distintos teléfonos, y ese tipo de presión puede lacerar severamente la estabilidad emocional de una persona. Claro. Así que el proceso está para proteger a ambas partes, que podamos de ahí que el acreedor pueda sacar algún beneficio sin que el deudor o deudora tenga que dejar de comer para pagar las deudas. Y específicamente, disculpen, ¿cuáles son los beneficios versus las desventajas de yo radicar una quiebra?
Bueno, el beneficio principal es esa tranquilidad, ¿verdad? De que se detienen todas esas gestiones de cobro. O sea, pensemos, por ejemplo, una persona que ha sido demandada en cobro de dinero, pues se paraliza ese proceso de la demanda, se paraliza la demanda de ejecución de hipoteca en la que la persona podría perder la casa. Así que ese automatic stay es sumamente valioso para un deudor y deudora. Y la quiebra va a permitir reestructurar, sacar del camino aquello que yo por mi cuenta ya no puedo pagar porque pues se ha vuelto, la deuda es demasiado alta. En el caso de las tarjetas de crédito, miren la factura, que por ley federal le ponen una tablita que dice si usted paga el pago mínimo, se va a tomar X años y va a terminar pagando tanto. Yo los he visto que le dicen, se le va a tomar 30 años. Y entonces si pagas un chispito más, pues te va a tomar, qué sé yo, menos, 15 años, 10 años, pero vas a terminar pagando X. O sea, ese nuevo comienzo donde yo puedo limpiar la casa, ¿verdad? De esas deudas que tengo, que me quedo con las que necesito, como por ejemplo aquellas que son aseguradas, me quedo con la casa, me quedo con la deuda del carro porque son deudas que son aseguradas. Y luego, pues, de ahí, pues, tengo ese nuevo comienzo. Desventaja, no le llamaría desventaja, le llamaría más bien pues consecuencias naturales del proceso, ¿verdad? Como por ejemplo el impacto en el crédito. Que mucha gente dice, es que se te va a notar la quiebra en el reporte de crédito por 10 años. Entonces no puedes coger prestado ni comprar nada por 10 años. No es así. En el caso de un capítulo 7 se anota en la quiebra en tu crédito por 10 años, pero eso no quiere decir que tú tienes que esperar los 10 años para pedir otro préstamo, una tarjeta o lo que fuera. Los años más críticos son los primeros 2, que hasta en un préstamo hipotecario te lo preguntan si has radicado quiebra en los últimos 2 años. Pero a partir de eso, a medida que va pasando el tiempo, tú podrías empezar a generar una nueva experiencia de crédito con nuevas tarjetas, con algún préstamo, poco a poco, ¿verdad? Porque los temas del crédito y reparar el crédito o dañar el crédito no ocurren. Bueno, el crédito se puede dañar de la noche a la mañana, pero repararlo, pues no es tan fácil. Así que ese es el miedo más grande, ¿verdad? La consecuencia en el crédito como tal. Y le pregunto, antes de ya ir, ¿nos pudiese explicar brevemente, sé que ya lo ha hecho de distintas maneras, pero cómo inicia el proceso del capítulo 7 y el capítulo 13? O sea, pero detalladamente, pero no tan detallado. Sí, como mencioné ahorita, la diferencia entre uno y el otro, en el capítulo 7, pues la liquidación total de las deudas, por lo tanto es un caso más corto, y el capítulo 13 ya lo que se hace más bien esa reestructuración, así que tenemos un plan de pago, en ese plan de pago ponemos todas las deudas, y ya al final del proceso, aquello que no se haya pagado dentro de ese plan de pago, pues es lo que se descarga, ¿verdad? Y de esa manera es que entonces uno se reestructura, porque ya no tengo la presión de que las deudas están aumentando, de que tengo fees, de late fees y todo ese tipo de cosas. Entonces yo paralizo todo para yo pagar ahora lo que puedo y luego de eso pues se elimina lo que se pueda eliminar. En términos de proceso, se preparan los dos casos de manera idéntica, ¿verdad? Yo necesito evidencia de ingresos, de gastos, de deudas, de bienes, el inventario de los bienes, todo eso se considera en ambos casos. Y ya entonces, cuando uno radica, lo primero que ocurre es esa vista de acreedores, que le llaman la 341 por la sección del Código de Quiebra. Exacto. Pero es una reunión, porque ni siquiera es una vista en el tribunal ni nada por el estilo, es con el síndico de quiebra. Y entonces ahí el síndico, pues pueden estar los acreedores también. Después de la pandemia se hace por Zoom, así que está mejor todavía. Sí. Y ahí, pues entonces el síndico va a hacer preguntas sobre qué es lo que, ¿verdad? Qué es lo que motiva la quiebra, lo que se puso en los documentos. Y los acreedores también pueden hacer preguntas. De ordinario no es nada adversativo, ¿verdad? Que vayamos allí a pelear con el síndico ni con los acreedores. Y ya de ahí entonces, pues dependiendo, ¿verdad? Si es un caso de capítulo 7, pues lo que corresponde, salvo que hayan objeciones del síndico o de los acreedores, pues es todos esos procesos administrativos del síndico, cerrar el caso, etcétera, para que entonces salga la orden de discharge.
Así que por eso que digo que en el 7 es más rápido. Ya en el 13, luego de esa reunión de acreedores, pues entonces empezamos con los planteamientos que puedan hacer los acreedores o el síndico, porque está el plan de pago, que básicamente es una propuesta que el deudor o deudora hace cuando radica el caso. Dice, pues mira, esta es mi situación, esto es lo que yo puedo pagar. Y ahí entonces el síndico puede objetar gastos, puede decir, no, aquí hay una fuente de ingreso adicional, o puede objetar, ¿verdad?, distintos aspectos del caso, y los acreedores también. Así que pasa por un proceso, ese plan pasa por un proceso de confirmación. Así que ahí sí hay unas vistas con el tribunal donde se confirma ese plan de pago, que igual más o menos es lo que ha pasado en la propia quiebra del gobierno, ¿verdad? Con esa confirmación del plan de pago. Y una vez está confirmado ese plan de pago, pues entonces el síndico empieza a distribuir los fondos que ha estado pagando el deudor para todos los acreedores. Así que el proceso, desde el punto de vista del deudor o deudora, es bastante smooth, ¿verdad? Bastante sencillo, porque pues con su abogado o abogada se puede ir manejando. Y desde que la persona sale de esa vista 341, es como que, licenciada, ya, eso es todo. Sí, eso es todo. Y la tranquilidad que tú puedes ver en la cara de esa persona cuando ya se acabó, ahora es cuestión de que sigas haciendo tus pagos, o ahora vamos a esperar que salga la orden del discharge, vale oro, vale oro. Y te pregunto, ¿cómo va el panorama de quiebras en el país? ¿Ha aumentado? ¿Ha descendido? Ha aumentado. Con la quiebra, todo eso, con la quiebra, con el COVID, todo eso se paralizó y duró bastante, pues porque habían varias medidas, ¿verdad?, de que los acreedores no podían cobrar, los mismos préstamos estudiantiles hasta el 2023 todavía no estaban cobrando ni nada. Pero según pues fueron disminuyendo las ayudas, etcétera, pues sí, ya se está viendo que están subiendo las quiebras. Por ejemplo, todos esos préstamos que SBA dio durante la pandemia, pues ahora, ya 5 años, ¿verdad?, estamos viendo personas que están cayendo en incumplimiento, se les hace difícil pagar. Así que sí, están subiendo, y por lo menos mi apreciación, porque no he visto estadísticas recientemente, es que son más los capítulos 7, que pues, es un indicador de la situación del país realmente, de que no, porque un capítulo 7 es una persona que o no tiene trabajo, o que el trabajo que tiene pues no le genera lo suficiente como para poder hacer un plan de pago, porque si puedes hacer un plan de pago, vas para el 13. Así que por lo menos lo que estoy viendo es más capítulo 7. Y aunque ya sé, o me imagino la respuesta a esta pregunta, pero, ¿verdad?, conocemos que a nivel estatal, ciertamente el gobierno estatal no tiene autoridad para ayudarnos en lo que es la deuda como tal ya con Estados Unidos, pero ¿hay alguna agencia en estos momentos que tenga algún programa para ayudar a personas que deben préstamos estudiantiles? Por lo menos darle alguna cantidad monetaria o algún tipo de ayuda, por más mínima que sea. ¿Hay algún esfuerzo a nivel estatal que se esté haciendo para eso? Realmente que yo sepa, no. Porque sí hay estados que tienen programas que pagan la parte de la deuda a cambio de, por ejemplo, años de servicio, etcétera. Aquí en Puerto Rico, que yo sepa, no hay nada, porque igual dependemos de los propios programas que ya establece la ley federal para los préstamos. Por ejemplo, pues ese programa de condonación de deuda para las personas que trabajan en el servicio público. Hay unos préstamos que cualifican para unos programas de condonación de deuda, especialmente personas en la industria de la salud, médicos, enfermeras, etcétera, que a cambio de años de servicio, trabajando en unas instituciones hospitalarias específicas, que aquí en Puerto Rico las hay, pues podrían cualificar para que paguen una porción de la deuda. Y tengo 2 preguntas, Jessica. La primera, ¿verdad?, que vendría ahora es una que veo que muchas personas la tienen, ese interrogante. Vamos a suponer que estoy casado. No estoy bajo el régimen de separación total de bienes, que para los que no sepan, ese régimen donde único se puede plasmar en Puerto Rico es por unas capitulaciones. Estoy, vamos a suponer, bajo el régimen de sociedad de gananciales. ¿Tendría que mi cónyuge ayudarme a pagar esa deuda, o sería una obligación de la sociedad de gananciales pagar esa deuda aunque no se haya beneficiado el otro cónyuge de ese préstamo? No, la deuda de préstamo estudiantil es personalísima.
tan personalísima de hecho que se muere con nosotros. No se hereda, no se hereda. Pero no hay obligación del cónyuge. Sí existen préstamos de consolidación entre cónyuges que como que unen esas deudas, que eso yo no lo recomiendo. Pero no, realmente no hay una obligación del cónyuge, tengan o no tengan capitulaciones. Pero sí, en el contexto del matrimonio es bien importante considerar que los planes de pago por ingresos se calculan, como dice su nombre, a base del ingreso de la persona. Pero cuando ellos van a hacer esa formulita, a aplicar esa formulita, ellos toman en cuenta primero el ingreso bruto, que es un problema porque no es el ingreso, ¿verdad? Que no es lo que recibimos en el bolsillo. Claro. Pero segundo, te hacen la pregunta de si tú radicas planillas en conjunto o separado, ¿verdad? Con tu pareja. Y eso es sumamente importante porque si radican las planillas en conjunto, le van a considerar el ingreso de los dos. Entonces, no es lo mismo calcular un plan de pago a base de un ingreso de 30,000 que a base de un ingreso de 170,000 o qué sé yo, ¿verdad? Porque sumamos el ingreso de las dos personas. Y aquí, aunque las capitulaciones ayudan, porque podría ser una de las razones por las cuales radicas por separado, lo importante realmente, más allá de si tienes o no tienes capitulaciones, es radicar las planillas por separado. Y esto yo lo digo en todos lados y lo machaco porque cuando tú vas a donde la persona que te hace las planillas, el CPA o el contador, pues muy dentro de su análisis, ¿verdad? A lo que ellos se dedican, pues ellos están pensando, muchos de ellos, cómo ahorrarte dinero para que no le tengas que terminar pagando tanto a Hacienda o al IRS o a lo que fuera, ¿verdad? El Seguro Social. Y entonces a base de eso, pues muchas veces te dicen radica en conjunto, porque típicamente van a salir mejor si radican en conjunto. Claro. Pero no toman en cuenta el préstamo estudiantil. Entonces tú radicas en conjunto y te ahorraste 2,000 pesos que no le tuviste que pagar a Hacienda, pero el préstamo estudiantil te subió a 600 pesos. Pues entonces, ¿dónde está el ahorro? Y ese es un análisis que es bien importante considerar. Y el otro asunto, los dependientes. El cálculo del plan de pago por ingreso considera los dependientes. Entonces, muchas personas, si radicamos sí por separado, ese punto lo cumplimos. Pero entonces, si mi pareja fue la que quien puso los dependientes en su planilla, porque pues le beneficiaba mejor para propósitos contributivos, no lo cuentan para el préstamo estudiantil, pues no, eso es un error. Tú puedes considerar los dependientes, aunque no estén en tu planilla. Escúchenme, lo puedes considerar, porque eso hace diferencia también en el plan de pago. Y pues desconocimiento, ¿verdad? Porque nadie te lo explica cuando estás llenando el formulario. Correcto. Pues se comete mucho ese error. Y la otra pregunta era entonces, ¿qué casos se han resuelto recientemente o están ante la consideración del Tribunal Supremo de Estados Unidos que pudieran incidir sobre el tema de los préstamos estudiantiles? Pues no han sido tantos realmente. En el 2023 estuvo ese de Biden versus Nebraska, que como dije eran otros estados también, y había otro que estaba corriendo de manera simultánea, pero que tenían que ver exclusivamente con este programa de la cancelación de deuda por los 20,000 y los 10,000. Hay otro que está pendiente ahora mismo, que se me escapa la cita, lo puedo buscar en lo que hablo, que ese tiene que ver con unas defensas que se pueden plantear de manera extrajudicial contra el Departamento de Educación para descargar la deuda, eliminar la deuda por malas conductas de la universidad, de la escuela, porque te hicieron falsas representaciones cuando fuiste a hacer la admisión y entonces pues te engañaron y resulta que te graduaste con esta deuda inmensa y ahora no hay oportunidades de empleo, etcétera. Ese es Department of Education versus Career Colleges and Schools of Texas. Ese está pendiente. Va a estar va a estar sujeto a argumentación oral. No vamos a ver, ¿verdad?, qué impacto pueda tener en Puerto Rico, porque aquí no se dan muchos casos de eso, pero realmente lo que ha habido era ese de la cancelación en el 2023, salvo que ahora lo del plan de pago SAVE, pues que está todavía a nivel de apelativo federal, pues que ese caso suba al Supremo. Todo va a depender, ¿verdad? Pero yo, aun cuando llegue al Supremo, no tengo expectativa de que el plan de pago SAVE sobreviva.
Y ya esto, antes de despedirnos, más bien una pregunta o una aportación más filosófica, pero ¿qué tan positivo usted cree que es el sistema que tenemos en el que los estudiantes, que son personas que evidentemente quieren trabajar, se quieren superar, tengan que endeudarse con cantidades exorbitantes para poder ejercer lo que quieran estudiar? O sea, ¿qué tan positivo o qué tan negativo usted cree que es este sistema que tenemos? Pues mira, la realidad es que podría ser mejor el sistema, claro está. Y entonces, por eso es que es tan importante las universidades, nuestra universidad pública, ¿verdad? En el contexto de Puerto Rico, que protejamos la UPR, porque nos da esa educación de calidad sin tener que rompernos el bolsillo necesariamente. Pero el problema está en que ahora que esto es una crisis tremenda y que la deuda es enorme, pues entonces, ¿cómo lo quieren resolver? Atacando al mismo deudor o deudora que tomó esos préstamos y que entonces no quieren y que quieren batallar la condonación de la deuda cuando el propio sistema a lo que te ha llevado es a incumplir en esa deuda o a coger una deuda que desde el principio no podías pagar, ¿verdad? Pero no le meten mano a las universidades, a las instituciones universidades privadas, ¿verdad? Que son for profit, que continúan aumentando y aumentando y aumentando los costos de matrícula, que hacen renovaciones en sus facilidades para después decir, pues mira, es que tengo que aumentar la matrícula porque aquí hay piscina y aquí hay cancha de fútbol y aquí hay cancha de esto y de lo otro, y a eso no les metemos mano para controlar esos costos de matrícula y de estudios, etcétera. Así que a los servicers no les metemos mano, ¿verdad? Y cuando digo no le metemos mano, el gobierno federal, o sea, no le mete mano a los servicers, que lo que hacen es darle estos contratos súper lucrativos, pero que no les sirven al deudor o a la deudora, o sea, no le orientan como le deben orientar. La razón por la cual tenemos un montón de personas que no han logrado el perdón de deuda es porque crean el sistema de manera tan compleja que para tú lograrlo tienen que pasar 20 o 25 años. Pero encima de eso, no, el servicer nunca te orientó como debería ser para que tú estuvieras en el plan de pago correcto, para que decirte cómo tú tienes que mantenerte en el tiempo, porque esas cosas hay que renovarlo, hay que enviar evidencia de ingresos, ¿sabes? Y entonces lo que te decían es, pues métete en esta prórroga. Y ahí tú perdiste 12 meses que te pudieron haber contado para el perdón de deuda. Esos son los servicers, con sus malas prácticas que nunca le explicaron a la gente. Y entonces, pues, si conviertes el tema en una cuestión puramente política para coger votos o no, pues es la guerra entre republicanos y demócratas, que entonces a nosotros no nos beneficia, ¿verdad? Claro. A las personas que estamos tratando de hacernos profesionales, pues no nos beneficia, porque siempre va a haber algo que ellos van a querer cuestionar, que al final del camino va a terminar en eliminar programas o en hacer los programas más complejos para que entonces no todo el mundo tenga acceso. Pues nosotros no somos los que ganamos con eso. Y Jessica, ¿a dónde podemos contactarte para contratar tus servicios? Pues mira, mi website es studentloanadvisorspr.com. Ahí pueden ver información sobre los servicios y pueden agendar la cita también. Pueden llamar al 787-962-5918. A través del website me pueden escribir y estoy en Instagram, aunque yo no soy la más experta en redes sociales, pero también estoy en Instagram, studentloan_advisorspr. Agradecido. Bueno, ya yo creo que más completo no pudo haber sido el episodio de hoy. Si usted tenía alguna duda sobre los préstamos estudiantiles, además de que la pudo haber disipado hoy, le estamos poniendo a su disposición una profesional que ciertamente tiene toda la mejor disposición de ayudarle. Así que si les gustó el episodio de hoy, denle like, denle share, comenten, déjanos saber tu experiencia, la que has tenido con los préstamos estudiantiles en la sección de los comentarios, que nos interesa saber, pero sobre todo, libérate de este struggle, contrata a una profesional que te va a ayudar a ahorrarte tiempo y disgustos en cuanto a este asunto. Así que sin decir más, quiero agradecerte, Jessica, por el honor
de haberte tenido aquí en el día de hoy en esta entrevista. Y sin duda yo entiendo que Alberto pues se unirá a mis palabras. Claro que sí, de verdad que es súper interesante. Como te digo, aquí tienes un cliente nuevo, así que yo les recomiendo a todas las personas que nos están escuchando que sigan mi ejemplo y nos asesoremos, porque como bien dice Leslie, no solamente el malos ratos nos vamos a evitar, a pesar de que obviamente se tenga que invertir al inicio, porque todos son servicios que se tienen que remunerar. Yo estoy seguro que las personas que acuden a donde usted van a terminar pagando menos o van a terminar evitando tener que acudir a la quiebra, que como dijimos, está bien, es una opción, pero yo en lo personal, si pudiese evitarla, pues voy a hacer todo lo posible. Así que, licenciada, un placer haberle tenido. Gracias a ustedes por la invitación, y a las personas que nos escuchan, sepan que se puede vivir feliz aunque tengan deuda de préstamos estudiantiles, y aquí a la orden. Recuerden que esto es Entre Colegas, estamos en YouTube y en Spotify. Gracias.